Hola, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente al Café Literario. En esta ocasión vamos a hablar sobre el marco normativo de los derechos humanos y sobre la igualdad, la equidad y la inclusión de género en las universidades, es decir, en la educación superior. Mi nombre es Andrés Ignacio Rodríguez Vélez y esto forma parte como una exposición para la materia de perspectiva y equidad de género. Es una materia virtual que la dirige la licenciada Guadalupe Bravo. Bien, yo acá tengo mi material de apoyo que decidí traer acá, unas fichas mnemotécnicas donde tengo escrita la información, las ideas principales que deseo expresar. Vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que son los instrumentos jurídicos, es necesario comprender el tema de derecho, hacer un recorrido histórico súper breve, vamos a ser breves, para ver qué es esto de los derechos. Bueno, me gustaría ya empezar diciendo y aprovechando la idea de que el mes pasado, el 15 de noviembre, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Filosofía y este año se llevó a cabo la idea de hablar sobre la integridad. Y precisamente este tema de la integridad humana es la base que constituye la Declaración de los Derechos Humanos del 1948. Pero bueno, ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos a tener derechos universales humanos en el 1948? Pasamos por muchísimo. Los derechos del hombre y del ciudadano fueron los primeros en aparecer con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Constitución francesa del 1789, justo cuando estalla la Revolución en Francia. Se declaran los derechos, pero solo para el hombre. Olimpia de Gauss, que habíamos mencionado ya en el tema anterior, en las primeras unidades de este capítulo, ella hacía una crítica a este sistema, ¿no?, que decía que esa publicación, esa Declaración de los Derechos Humanos, no hacía énfasis o ni siquiera reconocía a la mujer y tampoco hacía mención o criticaba la esclavitud. Solamente enfocaba a los hombres. Era una Francia que solo tenía derechos y concebía derechos para hombres y las mujeres no. Pero ¿qué pasa? Bueno, Olimpia de Gauss, esta revolucionaria, creó una réplica de estos derechos del hombre y del ciudadano a los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Y qué pasó? Pues sí, lo que se imaginan. La aguillotinaron, la ejecutaron. Bien, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, por allá por el siglo XVIII, acababa con el antiguo régimen, es decir, con el absolutismo monárquico. Daba paso a la nueva era, a un nuevo comienzo. Que es básicamente la época contemporánea. Pero para ese entonces no se hablaba ni de integridad ni de dignidad. Estos conceptos son relativamente nuevos en términos de derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego de la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, y luego de la muerte de Gauss? Luego, históricamente, ocurre la Revolución Francesa, luego vienen los nuevos regímenes políticos, la Santa Alianza, la Nueva Alianza. Luego viene la Primera Guerra Mundial, el mundo cae en unas conflagraciones bastante fortísimas, luego vienen los felices 20, y aquí es importante, viene el segundo gran suicidio de la razón y de los derechos y de la dignidad humana, que se la conoce como la Segunda Guerra Mundial, que fue un homicidio, un atentado en tema de derechos, es donde la humanidad cae tan bajo, cruza líneas que no debió cruzar. Y es aquí cuando luego de la Segunda Guerra Mundial existe para Occidente una corriente filosófica llamada existencialismo. Bueno, aquí tenemos a Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes, donde el mundo se sienta a pensar. Bueno, vamos a pensar qué estábamos haciendo.
¿Por qué si Europa era la madre de todas las civilizaciones y si hemos tenido unos esplendorosos siglos antes del 20, qué nos estaba pasando y cómo fue que llegamos a estas dos grandes conflagraciones que acabaron con nuestros hombres y suicidaron nuestros derechos? Es aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sientan a pensar y a establecer nuevos derechos. Se crea la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, y en el 1945 crea la Carta de las Naciones Unidas, donde invita a todos los países a consolidarse, y en el 1948 se crean los derechos universales del ciudadano. Ya no de los hombres o de las mujeres, sino los derechos de los ciudadanos universales. Aquí hay, como si se quiere, una integración, pero sin embargo todavía seguía existiendo un pequeño soslayo, recelo hacia el sexo femenino. Hay una frase que dice que no se puede entender el siglo XXI sin antes comprender todos los sucesos políticos y sociales que ocurrieron en el siglo XX. El siglo XX es un siglo bastante convulso, ocurre de todo, guerras, muertes, glorias, progresos, de todo, literalmente de todo. Y en el tema de derechos avanzamos bastante, pero sin embargo sigue habiendo brechas. Bueno, entonces seguimos con la línea de tiempo que estábamos estableciendo. En el 1979 hubo una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego, en el 1985, en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre las mujeres, se incluye, esto es interesante e importante, se incluye por primera vez el maltrato contra la mujer entre las formas de discriminación que antes no se consideraba, porque la mujer se la cosificaba, se la instrumentalizaba, se la veía como un objeto y no se la tomaba tanto en cuenta. Bueno, luego ya a partir del 90 es cuando de verdad nos tomamos en serio el papel de la mujer y empiezan todas estas convenciones sobre temas de género que también lo analizamos en las primeras unidades. No, en el 1992 hay una segunda conferencia mundial de los derechos humanos. Como punto central o como argumento central de análisis fue que la violencia contra las mujeres ya es reconocida como un grave atentado contra los derechos humanos. Esto es importantísimo, es un avance es muy progresivo significativamente dentro de los derechos. Como decíamos al principio, antes de meternos a hablar sobre los instrumentos jurídicos, primero conocer un poquito la historia para tener en claro las cuestiones políticas. Ahora, para hablar de políticas de igualdad en Ecuador, primero es importantísimo reconocer que el género no es sinónimo de mujer, sino que el género abarca una reflexión que existe entre las relaciones entre hombres y mujeres en conjunto, no simplemente específicamente para un solo sexo. Teniendo en cuenta esta premisa, se nos plantea la siguiente cuestión que yo creo que es importantísima dejarla establecida y muy aclarada. Dice, ¿por qué interviene el Estado en el desarrollo de políticas de igualdad? ¿Por qué el Estado ecuatoriano hace hincapié en el desarrollo y la creación de políticas de igualdad? Esto es interesante porque Ecuador es uno de los países más destacados en toda Latinoamérica, en el Caribe, en el tema de desarrollo y de derechos humanos y también en el cierre de la brecha de género, tanto en el sector público como en la educación como en la salud. Bien, con la elaboración de la Carta Magna del 2008, la Constitución establece y reconoce que todas las personas, y sin importar clase social, género, sexo, todas, absolutamente todas, son objetos de derecho y de igualdad. Todas tienen las mismas oportunidades y se supone que no debería haber puntos privilegiados o superlatividad en algunos sectores de la población, por muy estratificados que sean. Bien, ahora, el objetivo de generar políticas públicas en el tema de igualdad y equidad de género para reducir las brechas, bueno, es básicamente eso, reducir las brechas en todo lo que se pueda. Y es que precisamente si queremos erradicar
Toda forma de discriminación, por muy simple, básica que sea, es necesaria la incorporación de los poderes públicos. El Estado tiene que intervenir con leyes apremiantes y castigantes en el caso del cumplimiento o el incumplimiento de los derechos humanos. Y bien, ya para culminar esta ponencia, vamos a tratar los temas de los dos últimos capítulos de la cuarta unidad, ya para cerrar lo que se dice, o si se quiere ya el bloque. Este curso ha sido bastante apasionante, es un tema que a mí me encanta, tema de derecho e historia, porque hemos visto bastante de eso. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver. Bueno, los últimos temas de los últimos capítulos eran igualdad, equidad e inclusión de género en la educación superior. Es curioso que a lo largo de la historia, si nos ponemos a preguntar, a googlear cómo se llamó el primer hombre en estudiar la universidad, pues no hay datos, o si los hay muy pocos. Pero si en cambio preguntamos por la primera mujer en graduarse de la universidad, es un hito histórico porque era algo que no se concebía antes. Entonces, como se trata de un fenómeno bastante insólito, es algo que se tienen datos de eso. Esto nomás para ver o para demostrar un poquito el papel social, el papel que ha tenido la mujer en la educación, que ha sido bastante reducido. Y bueno, aquí les traigo el dato. La primera mujer en estudiar y graduarse de médico fue Elizabeth Blackwell en el 1849 en Estados Unidos. Y en España, hablamos de Europa, la primera mujer fue Dolors Irriera en el 1882, pero no fue la única. Hubieron tres en España que se graduaron en ese mismo año, 1882. Está Dolors Irriera, Martina y María Elena. Es interesante porque esto de ansiar equidad e igualdad en la educación superior surge a partir de edad. Se ha encontrado que las académicas, las mujeres, en este caso que estamos hablando del género femenino, tienen una serie de desventajas en relación con sus colegas, sus compañeros varones. Y esto va creando ya de por sí una brecha económica, si se quiere, porque si crea desventaja, crea falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades en la inserción política, social de las mujeres, y esto va creando disminución de la actividad social o económica que puedan tener las mujeres para el Estado. De eso se trata la equidad en la educación superior, la inclusión en la educación superior. De eso se trata, de reducir y disminuir las brechas entre hombres y mujeres para que todos tengan, como dice la Constitución del 2008, las mismas oportunidades y las mismas igualdades. Y bueno, esto también es una crítica también que se hace, ¿no? Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa diferente es la realidad. Pero es algo que como sociedad lamentamos y debemos ir superando poco a poco. Siempre de estas maneras, con el diálogo, el pensamiento, generando estos espacios de debates, de conversación, desde la academia incluso, proponiendo proyectos, ideas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo me despido. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Ha sido un placer estar en este curso. Nos vemos hasta que tengamos otra oportunidad. Hasta luego.